Vamos a empezar con la parte 1 de taller de la práctica de esta semana, que consiste en el sensor de temperatura y crear un menú. Lo que nos pide es hacer una interfaz para un usuario y respecto a una tabla que nos dieron, que es esta tabla. Yo usé el pato muscovi y la gallinita de Guinea. Los datos van a aparecer en la pantalla LCD y según la temperatura, si es mayor a 100 grados va a encender un LED y si es menor va a encender otro. Entonces vamos a ver cómo es que funciona. Vamos a enfocar la pantalla. Bueno, como podemos ver ahí está las dos opciones. Si presionamos un switch, voy a presionar el de la gallinita de Guinea. Nos muestran los datos 85, 87 y la temperatura actual es de 94. Si está a menos de 100 va a encender el LED verde. Como podemos ver, está encendido. Ahorita vamos con el pato muscovi. Presionamos el otro switch 85, 86 y la temperatura actual es de 92. Igual que el otro, si es mayor a 100 va a encender el otro LED y si es menor va a encender el LED verde. Vamos a aumentar la temperatura un poco y vamos a ver cómo es que cambia los datos. Así que ahorita vamos a ver. Como podemos ver, aumentó la temperatura y el otro LED es el que enciende ahora. Eso sería todo por esta parte y vamos a pasar a la explicación del código. Bueno, vamos a empezar viendo el primer código de la parte 1. Primero incluimos las librerías, las respectivas librerías para la pantalla y para el sensor de temperatura. Utilicé dos funciones, las cuales son para el menú, que es para permitirnos navegar por el menú. Y aquí, como podemos ver, primero nos aparece bienvenido. Asignamos dos variables de LED, las variables del pin del sensor, la variable temp y y de lo del DHT, el sensor DHT. Asignamos como salidas o entradas los siguientes pines y ponemos que siempre el primero muestre gallinita de Guinea en la parte de arriba y pato muscovi en la parte de abajo. Dependiendo de qué botón se presione, entonces así nos mandará a la siguiente función. La primera función y el primer botón. Si se presiona el primer botón, nos mandará a la primera función y nos imprimirá los datos que nos dan en la tabla respectiva. En este caso, en el de gallinita de Guinea, nos dice que la temperatura perfecta es de 100, la humedad de 85-87. Aquí está, temperatura perfecta, 100 grados, humedad 85-87. Y también nos imprime la temperatura actual. Como podemos ver en el funcionamiento, si todo está funcionando correctamente. Y ponemos una condición también, que si la temperatura es mayor o igual a 100, entonces que se apague el LED 2, que encienda el LED 1. Y de lo contrario, que el LED 2 esté siempre encendido. Esto para que nos avise por medio del LED que la temperatura está mayor a 100. La misma condición en la otra función, solo que en esta función es la de pato muscovi. Aquí lo único que cambia es la humedad de 85-86. Entonces esas fueron las dos funciones que usamos y las condiciones. Todo esto con y gracias al sensor de temperatura. Vamos a pasar a la parte 3 de taller, perdón, a la parte 2 de taller y
Nos pide usar un sensor de humo, el sensor de humo para que detecte si hay hay humo en una cocina sin confundirse con el de algún cerillo o el de la estufa. Entonces vamos a ver cómo funciona. Lo programé para que a menos de 300, cuando detecte el humo del sensor, no dé una señal errónea, por lo que encenderá el LED verde. Como podemos ver, está encendido el LED verde y ahorita voy a mostrar la pantalla. Y en la pantalla muestra 294, nunca pasa a más de 300. Si en este caso pasa a más de 300, como vamos a verlo, entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando es más de 300 el humo. Vamos a ver con este cerillo, que es la mejor forma para probarlo. Vamos a apagarlo y tendría que encender el LED rojo y activar el buzzer, ya que detecta humo a más de 300. Ahí, como podemos ver, lo activó. Y como dejó de detectar el humo, se volvió a la normalidad. Y eso sería todo por esta parte. Vamos a pasar al código. Vamos a pasar a la parte 2, el código de la parte 2. Asignamos las respectivas variables y asignamos el serial begin, ya que vamos a ver todo a través del monitor serie, como ya mostré en el funcionamiento. Asignamos estas variables como salidas y humo, la variable humo la asignamos al pin A0. Entonces ponemos que en el monitor serie nos imprima siempre humo y lo que lee en la variable humo. Ponemos una condición: si la variable humo es mayor o igual a 300, que haga lo siguiente: que el LED rojo esté encendido, que el buzzer esté encendido y que el LED verde se apague. De lo contrario, si está menor a 300, que el LED verde siempre esté encendido y lo demás esté apagado. Esto sirve como una alarma y eso sería todo por esta parte. Así que vamos a pasar a la parte 3. Vamos a empezar con la parte 3 de taller de la práctica de esta semana, que es el detector de movimiento. Y nos pide que utilicemos el sensor PIR, que detecte el movimiento de un objeto animal, o persona o animal, mediante la interrupción por hardware. Y que variemos la sensibilidad y el tiempo, la duración del impulso según las necesidades. Además de una LCD que muestre el mensaje de que está funcionando. Entonces vamos a ver cómo es que está funcionando. Vamos a enfocar el LCD. Ahí está detectando. Como podemos ver, está detectando. Está funcionando. Estoy pasando la mano. Y entonces eso es lo que pasa. Detecta el movimiento. Y eso sería la parte 3. Vamos a pasar a la parte 4. Vamos a pasar a la parte 3 de taller, que nos pide usar el sensor PIR. En este caso lo asignamos al pin 7. Asignamos la librería del LCD y el sensor PIR como entrada. Entonces lo que tenemos que hacer, eso funciona similar a un ultrasónico. Entonces lo que hacemos es que de primero en la pantalla muestre esperando. Cuando el sensor PIR detecte algo, cuando muestre una señal alta, que limpie la pantalla y que ponga se ha detectado con un delay de 1 segundo. Eso es todo el código. Eso es lo que nos pide. Nos pide que detecte cuando algo está en movimiento. Entonces eso sería todo por esta parte.
Bueno, vamos a empezar con la parte 4, que en la parte 4 nos pide que apliquemos los 3 sensores en un problema de la vida cotidiana y lo solucionemos. También que mostremos en una pantalla LCD la información para ayudar al usuario. Entonces, lo que a mí se me ocurrió fue en un restaurante y voy a explicar los 3 sensores. El de movimiento, el peer, lo voy a usar para la entrada, como una alarma. Cuando alguien entre, entonces que encienda el buzzer, que sería esta parte. Esta parte es del sensor peer. Cuando detecte movimiento, alguien ha entrado, lo muestra en la pantalla y se encenderá el buzzer durante un segundo. El sensor de temperatura, lo único que va a mostrar es la temperatura. Y vamos a establecer una temperatura ambiente alta, ya que si lo ponemos en un restaurante cerrado, el calor se acumula. Y más si está en la cocina, por lo que la temperatura, el sensor va a estar ubicado en la cocina, ya que es el lugar más peligroso o donde se maneja todo el fuego. Alguien siempre estará pendiente de la temperatura y tienen que tener una hoja de datos en donde la temperatura ambiente tiene que ser especificada, y si se pasa, que tomen en cuenta eso. Y el sensor de humo, que es el último, cuando sea mayor o igual a 300, que detecte una fuga de gas y que haga lo siguiente: que el LED rojo, la variable LED rojo, la variable buzzer y la variable verde, este buzzer tendría que ser uno más fuerte, y el LED verde, el LED rojo y el buzzer más fuerte. Bueno, yo solo tengo un buzzer, por lo que usé solo la misma variable. Estos dos estén en alto y el LED verde esté en bajo. De lo contrario, que el buzzer y el LED rojo siempre estén apagados y el LED verde esté encendido, por lo que mostrará una señal correcta y sin peligro. Eso sería todo por esta práctica, así que gracias.